Vamos a iniciar por acá nuestra grabación. Espérenme un segundito, yo voy a poner por aquí esta presentación. ¿Cómo han estado? Muy bien, profe, gracias a Dios. Qué bueno. Yo, la verdad, feliz de verlos. Les voy a contar que ya quería como que llegara este día de este encuentro, porque tenemos unos trabajos ahí como en curso, unos trabajos que venimos desarrollando y qué chévere que podemos darle continuidad. Pero también me parece muy importante que podamos entonces empezar a trabajar ya en otros niveles de nuestro documento. Listo. Cuénteme cómo les fue con los últimos comentarios que les dejé. Chicos, ¿cómo les fue con los últimos comentarios del trabajo? ¿Ya lograron avanzar? ¿Lograron revisar algunos avances? ¿Lograron identificar como algunos punticos ya para trabajar? Eh, sí, pues sí, profe, pues en mi caso sí estuve haciendo las respectivas correcciones que usted había dejado Ujú. y pues ya en base a eso se han ido desarrollando los siguientes puntos de la continuación del proyecto, como por Excelente. ejemplo lo de los objetivos, lo que usted había dicho. Listo, súper chévere. Jennifer, ¿tú lograste hacer ya ajustes también? Hola, profe. Pues recuerda que yo tuve que unirme al proyecto de Carlos, por Sí, lo que mi proyecto no pudo continuar. sí. Entonces estoy pues como acoplándome al proyecto que él tiene, sino que pues no hemos podido comunicarnos mucho porque él, digamos, en el trabajo está un poquito ocupado, entonces no hemos podido como tal contactarnos bien para empalmar toda la información. Listo. Sugerencia, colóquenlo en línea para que lo puedan ir trabajando. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale. Rocío, cuéntame cómo vas. Tú que ibas también súper bien con el trabajo. Pues en mi caso ya tengo la encuesta diseñada, la entrevista para los especialistas en odontología y pues estoy realizando, hallando la muestra para empezar a aplicar las encuestas. Listo, perfecto. Entonces, chicos, lo más importante en lo que nos vamos a concentrar ahora, ¿se acuerdan que les había dicho que teníamos como dos alcances? En la primera parte, lograr cómo conceptualizar y construir esa estructura, y aquí lo que vamos es a ir a la acción, a trabajo de campo, a ir a validar y a conseguir esa información real para que la podamos entonces analizar. Entonces, chicos, técnicas de investigación cualitativa. No solamente lo cuantitativo es importante, sino que también nosotros podemos empezar a utilizar, les tengo aquí como unas propuestas de algunas técnicas para que ustedes puedan empezar a recolectar información real, ¿cierto? De esa propuesta que ustedes quieren desarrollar. Algunos de ustedes les había hecho ya como referencia dentro del trabajo y habíamos tenido la oportunidad de conversar con algunos de ustedes de forma individual, donde teníamos que mirar exactamente quiénes son esos actores que me pueden brindar información que me permita a mí tomar decisiones sobre esta propuesta que estoy desarrollando. Entonces, cuando hago una entrevista, digamos que yo tengo una serie de preguntas que le voy a hacer a una persona en específico. Esa persona, digamos que normalmente es un experto alrededor de la materia en la que yo estoy proponiendo como esta iniciativa y tengo que tratar de buscar a partir de unas preguntas muy específicas que me dé la información que yo necesito. Tiene unas ventajas, y es que en estas entrevistas, como es un poco más cercana a la conversación, más de tú a tú, digamos que se permite a partir de esa primera pregunta abrir una cantidad de cuestionamientos frente a esta propuesta que yo quiero desarrollar y que me va a validar realmente desde la parte operativa, jurídica, empresarial, administrativa, de investigación, de desarrollo de mercado, la oportunidad de conocer esos detalles. Entonces, la entrevista es una muy buena forma, una muy buena técnica para poder recopilar información de primera mano, de primera fuente, con expertos pues relacionados con el tema. Pero hay otros que prefieren los grupos focales. Esos grupos focales son como entrevistas, pero que se hacen de manera colectiva, de manera grupal. Ahí tenemos una persona que orienta esa conversación, que orienta esa primera pregunta y a partir de la observación van y de lo que escuchan van tomando como nóticas acerca precisamente del objeto de investigación.
Normalmente quien lo lleva a cabo es el investigador, pero la participación dentro de ese grupo focal, que aparte de ser interdisciplinario, deben ser también personas conocedoras como de ese sector o de ese tema que se está trabajando. Entonces la idea es poder como a partir de la observación mirar esos comportamientos, esas decisiones, cuáles son los puntos más críticos, cuáles son esos hitos, cuáles son esos aspectos relevantes, esos momentos de alerta que me van a permitir tomar decisiones en torno a esa propuesta que yo estoy desarrollando. Tenemos la oportunidad también, otra técnica es de trabajar sobre los testimonios, ¿sí? Las historias de vida, los relatos de vida de esas personas que han sido impactadas o que tienen relación con esa propuesta que yo estoy desarrollando en este momento. Y que ahí lo que queremos es denotar precisamente cuáles son los aspectos más importantes que hicieron tomar decisiones a esas personas que están dando testimonio y qué tipo de decisiones, qué sentimientos generaba una propuesta o una, sí, como esa que nosotros estamos desarrollando. Y otro ejercicio muy importante es la observación, otra técnica de investigación cualitativa. Si ustedes ven, entonces, en todas requiere un alto nivel de observación, pero hay una técnica como tal que es propiamente la de la observación, donde nosotros lo que vamos a hacer como agentes externos o con una persona pues especializada en observación, de manera externa se va a escoger una situación, un espacio físico, una situación, unas condiciones, un entorno con unas condiciones, lo van a planificar, van a escoger ese escenario y van a ver cómo posibles segmentos que están allí, pues en ese espacio, en ese escenario específico, se van a comportar frente a una situación que yo quiero analizar. Entonces, yo quiero ver cómo se comportan los adolescentes en una tarde de verano en las calles de Nueva York. Yo voy, tengo que ir, buscar cuál es la calle, donde más jóvenes van, donde hay unos jóvenes que están ubicados más, no sé, en una línea comercial de la moda o en una comercial en términos de la gastronomía, ¿sí? Porque yo pues, voy a montar es un restaurante precisamente con tendencias saludables. Cómo se comportan, qué compran, qué consumen, con quién se juntan, qué características tienen esos grupos de jóvenes que yo estoy allí observando. Pero un agente externo especializado en esa línea de observación va a ir a identificarlos. Pero resulta que yo no me voy a ir por allá tan lejos, resulta que es que yo voy a montar el restaurante aquí en Yarumal. Listo, perfecto. O yo lo voy a montar en Guatapé, que tiene unas condiciones de turismo diferentes a las que tiene un Yarumal. Perfecto. ¿Qué características tienen esos grupos que yo voy a estudiar para yo poder ubicarme en los diferentes territorios y poder hacer ejercicios de observación, teniendo en cuenta quiénes son esos segmentos a los que va dirigida esa propuesta que yo estoy desarrollando? Hola Luis Alfredo, ¿cómo estás? No te había visto. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, muy Muy bien, bien, ¿y gracias. tú? Súper bien, gracias a Dios. Qué bueno, Luis, cuéntame cómo vas con las últimas, con los últimos ajustes. Bueno, profe, hola compañeros. Bueno, yo traté de enfocarme en el tema de la investigación, de consulta, de información, ¿Sí? de observación realmente, sobre todo en lo que la información que el banco tiene. Ok. Recuerda que yo te estaba hablando, Sí, ellos sí tienen claro. un informe anual donde hay mucha información, ellos son muy detallados en esa información y muy visual, entonces me parece que por ahí está como el asunto. Ahí, obviamente hay otras cositas que hay que ver, pero mientras tanto, pues Lograste conseguir información de sí, primera vale, fuente. Qué sí, bien. ellos Ahora directamente. tienes un buen insumo para trabajarlo allí. Muy bien, súper Luis, qué rico. Entonces, chicos, les contaba entonces que frente a estas técnicas de investigación cualitativa, ustedes van a definir cuál es la que más se ajusta a su propuesta. ¿Listo? Digamos que la investigación, insisto, tiene una línea cualitativa donde nosotros hablamos de los comportamientos, los hábitos, las tendencias, lo que encontramos,
¿sí? Frente a estas propuestas que nosotros estamos desarrollando, pero también tenemos un tipo de investigación cuantitativa que me habla a mí de datos que vienen asociados precisamente a explicar esos fenómenos y que permitan a mí, que me permitan a mí conocer un poco más desde la línea estadística, frecuencias, hábitos de consumo, canales de compra, formas de comunicación, medios de comunicación, en fin, hacer una cantidad de seguimientos a unas hipótesis y conocer un poco más cuáles son esos segmentos que realmente yo puedo definir sobre esos nichos de interés para que puedan acceder a esa propuesta que yo estoy entregando. Hablábamos que hay unas técnicas de investigación también, pues como cuantitativa, que viene asociada, en este caso, por ejemplo, la técnica cualitativa era la entrevista, pero nosotros a partir de una encuesta podemos tener datos. Entonces, una técnica de investigación cuantitativa, digamos que va muy complementaria con el tema de la encuesta, con la entrevista, es la encuesta. Una encuesta con unas preguntas cerradas, estandarizadas, evaluadas, de manera que cada una de esas preguntas me entregue información valiosa para tomar decisiones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo estoy en la entrevista, yo puedo conversar con el experto, con el invitado y tener incluso un panorama más amplio dentro de la información que requiero conseguir, pero cuando yo hablo de la encuesta, voy a datos muy puntuales. Normalmente no me permite ampliar como esas preguntas, pero me permite hacer, como les digo, un informe estructurado y estadístico acerca de esos datos relevantes de esa propuesta que quiero realizar. Cuando hablamos entonces de esos instrumentos que vamos a utilizar en la investigación y como les decía, en lo que conversamos como de manera individual, muchos de ustedes ya tenían unos instrumentos para poder recolectar esa información. Entonces había una encuesta, había una entrevista, en el caso de Luis teníamos unos informes estadísticos, varios de ustedes ya tienen datos históricos porque ya son ejercicios comerciales en funcionamiento, entonces también tienen unos datos históricos que les puede servir como fuentes de primarias de consulta y que les dan información real y confiable. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Los instrumentos de investigación, en la forma en cómo yo voy a materializar, cómo voy a recoger esa información. Es importante diferenciarlo, ¿cierto? Los diseños y las consideraciones éticas en la investigación, porque la técnica en que voy a recolectar la información es diferente al instrumento que voy a utilizar para recolectar la información. ¿Cuál es la forma? Yo puedo hacer un ejercicio estadístico, puedo definir un ejercicio de observación, yo puedo definir una mímesis, yo puedo definir muchas técnicas, ¿cierto? Para poder recolectar la información. Y el instrumento es donde yo relaciono esa información. ¿Es claro? Sí, profe. Muy bien. Ay, espérenme un segundito que tengo por aquí. Ay, Dios. Espérenme un segundito, porfa. Dame un segundito. Tururururu. Espérenme que tengo aquí un problemita. Ya les voy a volver a proyectar acá. Espérenme que estoy por aquí. Aquí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, ahí se ve. Entonces hablábamos de que los instrumentos son los que me van a permitir a mí entonces el registro de esa información. Con esa información, ¿yo qué voy a hacer? Voy a medir y voy a mirar entonces realmente qué tan confiable puede ser esa información que estoy recogiendo, qué tan válida es esa información que estoy recogiendo y realmente qué tan representativa es para mi investigación. Insisto, ¿qué instrumentos? Unas encuestas, unos históricos,
una recolección de datos por un formato específico que tengan sus organizaciones. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una encuesta, a través de una entrevista, a través de un ejercicio de observación, una mímesis, un grupo focal, cualquiera de ellas. ¿Listo? En esos puedo aplicar un instrumento. En ese instrumento voy a registrar la información. Listo, entonces cuando yo hablo precisamente pues como de estas técnicas y estos instrumentos, es importante que nosotros podamos entonces identificar cuál es más coherente o más pertinente de acuerdo a cada una de ellas. Entonces, cuando yo voy a mirar la validez de la información, pues yo qué voy a hacer? Pues tengo un cuestionario, tengo unas preguntas, ¿cierto? Que me van a permitir a mí lograr identificar la validez de esa información que me están entregando estas personas a las que yo estoy llegando para poder obtener datos e información confiable. Si estoy haciendo un ejercicio de observación, el instrumento que me sirve es, por ejemplo, una guía de orientación, una guía de observación, donde voy a definir cuál es el alcance, cuál es el ejercicio, cuál es el perfil, cuáles son las condiciones de ese escenario, qué es lo que quiero ver, qué es lo que voy a observar, ¿sí? Y ahí, entonces, frente a esa guía de observación, hago un ejercicio de una técnica que es la observación. Yo les decía, cuando hablamos de un testimonio, de una historia de vida, por ejemplo, ¿dónde voy a registrar esa información? Pues yo tengo una guía que me sirve a mí para poder construir ese relato, porque hacer un testimonio, hacer una historia de vida, no se trata solamente que yo, ¿cierto?, te cuente mi vida, no, eso tiene que tener un orden lógico de, de cómo ir contando desde lo más pequeñito hasta el momento actual. ¿Cuáles son esas competencias, por ejemplo, que se tuvieron en cuenta al momento de iniciar la propuesta? ¿Cómo se fue transformando? ¿Quiénes fueron ingresando? ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Cuáles eran los puntos críticos, los puntos de alerta? Y hoy en día, ¿cuál es el estado? Entonces, esa historia de vida tiene un guión, tiene una instrucción para poder construir ese relato. Cuando hablamos de grupos focales, pues también tenemos unas guías para ese grupo focal, les decía, donde tenemos que definir unos perfiles de esos expertos que vamos a invitar, cuánto dura la sesión, qué temáticas se van a tratar allí, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, dónde vamos a poner la información, cómo van a ser las interacciones, cuánto va a durar cada interacción. ¿Y eso dónde está? En un instrumento que es una guía de grupo focal. Y pasa lo mismo con la encuesta, que es un cuestionario donde yo tengo unas preguntas pues definidas que me permiten a mí recolectar datos e información importante para tomar decisiones frente a la propuesta que yo estoy desarrollando. Y es aquí donde llegamos entonces a ese primer entregable de este segundo bloque. Listo. Quiero, chicos, para este caso les voy a poner un videito, porfa, cortico, para que lo tengan en cuenta y revisemos algunos conceptos.
Chicos, ¿ustedes están escuchando? No, señora, no tiene sonido. No se oye. Audio no, Es muy solamente la raro. imagen. Estamos leyendo. Sí. Espérenme un segundito. Pero ¿cómo es posible? Y yo aquí toda tranquila porque estábamos escuchando. Y ahí, No, no se escucha. Nada, audio nada. No, señora. ¿no? Tan raro. Bueno, no, entonces vamos a dejarlo ahí. Chicos, es importante que ustedes logren definir como esa diferencia, ¿listo? Entonces, una cosa son las técnicas en las que yo voy a recoger la información y otra el instrumento, que es ese que me ayuda a mí a recoger, dónde voy a consolidar esos datos, dónde voy a recoger esos datos, esa información que acabo de recopilar para luego poderla analizar. Es claro, yo se los voy a dejar de todas formas como en el link de esta presentación para que ustedes tengan oportunidad de verlo, ¿les parece? Listo, profe. Claro que sí. Sí, señora. Entonces, muchachos, vamos a mirar acá. Nosotros tenemos aquí una primera entregable, pues que básicamente parte como de esos objetivos, de esas observaciones que ya les había hecho la vez pasada, ¿listo? Pero que debemos empezar a retomar y que debemos empezar a trabajar con mayor profundidad. Entonces, ustedes tienen en este momento este entregable, ¿listo? Que iba hasta el 2 de mayo. Todos lo hicieron. Hola. Chicos, ustedes se recuerdan, se recuerdan que varios me escribieron que si podíamos ampliar el tiempo. Cuéntenme Ah, por ok, del mes favor con anterior. esta entrega. Hola, Luis. Del mes anterior. No era ahorita para el 2 de mayo y la extendimos hasta hoy. Anda Jesucristo. Silencio administrativo. No, pues sí, yo Total. lo tenía, lo tenía presente, pero hasta hoy realmente no alcancé, qué pena. Dale, perfecto, muy bien. Edwin, Jennifer, Rocío, Luis, Miranda, ¿alcanzaron a entregar? Sí, en mi caso sí, profe. No, Listo, Edwin. señora. Súper, No, listo, señora, yo no entregué. Profe, listo, Rocío. Luis, profe, a mí me habilitaron tarde los cursos. ok, muy bien. Entonces, chicos, venga pues, no nos podemos dejar coger el día, ¿listo? Vamos a trabajar muy fuerte en este entregable, sobre todo en esta parte. Cuando ya tengamos información confiable, información de primera mano, información real, con toda seguridad, este trabajo va a salir súper bien y va a salir muy rápido. Pero necesitamos ponerle un poquito de empeño en esta primera parte para que no nos vamos a colgar. Eh, Recuerden que de todas formas pueden ir descargando como todos los documentos, las guías para que puedan orientarse y no nos vayamos a perder. ¿Listo? Muy bien, entonces chicos, este primer entregable que es para el día de hoy, que era para el pasado 2 de mayo, ustedes lo ven por acá, lunes 2 de mayo. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a definir metodológicamente cómo vamos a recolectar esa información. ¿Listo? ¿Y cuál es ese instrumento en el que yo voy a recolectar la información? ¿Por qué les puse la información así? La mayoría de ustedes está planteando una aplicación de una encuesta. ¿Está bien? No hay problema. Entonces, la idea es que podamos revisar esa encuesta. La idea es que cada una de esas preguntas me dé información asociada al desarrollo de esa iniciativa y que también podamos definir metodológicamente cuáles son esas técnicas que voy a utilizar para poder recolectar esta información.
Entonces es muy importante que revisemos esas temáticas, digamos, del elemento de competencia 1 en el que se describen cuáles son las técnicas y cuáles son los instrumentos. Esa es básicamente la actividad que tenemos que entregar el día de hoy. Pero es muy importante que ustedes la logren definir acá. ¿Listo? Voy a dejar, como les digo, Señora. como el link para que ustedes puedan consultar nuevamente. Si de pronto para muchos de ustedes dentro del contenido del curso, pues no es de tan fácil interpretación, les voy a dejar este enlace, el video, algunas cositas para que lo tengan en cuenta. Entonces, dentro de las formas de diferenciar las técnicas y los instrumentos de recolección de información. ¿Ok? Les voy a poner por aquí la siguiente parte de la información porque me parece importante que de una vez tengan en cuenta qué es lo que vamos a trabajar en ese segundo entregable. ¿Ok? Ay, espérenme nuevamente. Yo creo que es un asunto con la presentación. Por favor, lo vamos a poner acá. Les decía entonces que vamos a trabajar de una vez ese segundo entregable. Digamos que la segunda parte es la aplicación de esos instrumentos. En la primera vamos a definir lo metodológico y en la segunda parte vamos a definir ya lo que son la información, la recolección de esa información. Vamos a ver si en este caso nos funciona la aplicación de los instrumentos, cómo la van a hacer. Me cuentan si me escuchan ahí. Instrumentos de investigación. En la Sí, ahí historia se de los escucha. Sí, Se señor. escucha. fueron suscitándose varios problemas, desde la falta de comida, la falta de seguridad, las enfermedades y los problemas sociales. Cada uno de estos problemas necesitaban ser solucionados. Es por ello que con el paso de los años fueron creándose diferentes métodos de investigación orientados a la salud, economía, política, sociedad u otras áreas de la humanidad. La investigación nos ayuda a resolver cada uno de los problemas de la humanidad, siguiendo diferentes pasos, siendo uno de los más importantes la recolección de la información, en el cual se utilizan los instrumentos de investigación, como ser la observación, donde el investigador analiza cada uno de los elementos que le interesan en la investigación. Suponiendo que el tema de investigación es la proliferación del dengue en la zona de los pozos, el investigador tendría que visitar la zona, analizar las condiciones del lugar y plantearse si participa, interviene o no en los hechos que pasan dentro de esa zona. Análisis de documentos. Es cuando el investigador estudia y analiza el problema, desde libros, documentos, Eso fue lo que hicimos en la periódicos, primera parte, revistas ¿cierto? u otras investigaciones. La encuesta consiste en una serie de preguntas realizadas a las personas investigadas. Estas preguntas pueden ser abiertas, donde los investigados pueden decir cada una de las situaciones que aquejan en su zona. Las semi-estructuradas, donde el investigador señala qué puntos se tendrían que tomar en la encuesta. Y las estructuradas, en las cuales son preguntas cerradas, es decir, que tienen que responder directamente al tema planteado. Este instrumento es utilizado a una gran población, siendo muy eficaz en lugares o sectores donde existe una gran población investigada. Muy bien. Eso es como de manera general, ¿cierto? ¿Cómo sería la aplicación de esos instrumentos? Entonces, chicos, tenemos dos entregables para este curso. El primero de ellos es definir la metodología que van a utilizar, las técnicas que van a aplicar para la recolección de datos y la definición del instrumento.
Y el segundo entregable son los resultados de aplicar ese instrumento. ¿Es claro ahí la diferencia de los entregables, muchachos? Sí, señora. Listo, muy bien. Apenas tengamos ya esa entrega de esos resultados, lo que vamos a hacer es consolidar toda esa información que tenemos ya en nuestra propuesta. Ustedes ya tienen unos antecedentes, unos objetivos, ya han visto como una estructura inicial, unas condiciones del entorno, y lo que estamos haciendo en ese momento es validando esas condiciones que nosotros estamos encontrando. Al final, lo que vamos a hacer es una comparación de eso que nosotros encontramos en el medio por referencias, por otras fuentes de consultas secundarias, y eso que estamos encontrando de información de primera mano. ¿Cómo conversan o qué tan distantes están esos ciclos, esos momentos de información, o esas fuentes de información de una realidad y de un estado distinto que se percibe, ¿cierto? Cuando no estamos en campo directamente, y cómo a partir de él podemos empezar a generar estrategias y tomar decisiones frente a la posibilidad de materializar estas propuestas. Eso es lo que vamos a hacer en este momento, ese es el alcance del trabajo que vamos a hacer acá. Recomendaciones, como siempre, chicos, anuncios van a estar permanentemente en su plataforma de inicio de semana, la actividad que llevamos, tal vez algunos materiales complementarios, tal vez alguna propuesta de videos o información de pronto que vea que sea relevante para ustedes, pues poderla compartir allí. Lo mismo que la información que nos proponen desde la decanatura, de invitaciones a seminarios, cátedras abiertas, actividades de emprendimiento, actividades de investigación, participación en las redes de semilleros de investigación, en fin, todo lo que tiene que ver con esas acciones que les permitan a ustedes terminar de desarrollar esas habilidades y competencias para la investigación y proyectar muy bien esas iniciativas que ustedes están desarrollando en el momento. Como sugerencia, importante revisar constantemente la plataforma el correo interno del curso. Normalmente, y ustedes, muchos de ustedes han visto, ustedes me escriben por el correo y yo respondo menos de 24 horas como las inquietudes que tengan. Pero tratamos siempre como de estar pendientes, como de todas las inquietudes. Tenemos unos espacios de asesoría. Si ustedes requieren, pues como algún tipo de tutoría especial, me cuentan, me escriben y la programamos sin ninguna dificultad. ¿Listo? Les volví a publicar las normas APA. La idea es que las puedan revisar nuevamente. Recuerden que en el bloque anterior también las teníamos. Siempre es muy importante que logremos hacer una muy buena referencia de esas fuentes de información primaria, esas fuentes de información secundaria. Cuando vamos a utilizar dentro de nuestro trabajo algunos párrafos textuales, entonces, ¿cómo los vamos a marcar? ¿Cómo los vamos a referenciar? ¿En qué tipo de tamaño? ¿En qué tamaño? ¿En qué tipo de letra? Listo, para que siempre lo tengan en cuenta, poder aplicar esas normas APA bien aplicadas. Y bueno, digamos que de manera general quería como conversar eso con ustedes, contarles, decirles cuál es el alcance, darles un poquito de claridad sobre el alcance de esos dos entregables y qué es lo que viene para nosotros en este momento, en estas 6 semanas de trabajo que nos quedan. Aprovechar el espacio también para conversar con ustedes y que podamos ir definiendo algunas inquietudes que se vayan presentando. Entonces les voy a dar paso, voy a abrir el micrófono en este momento acá para ustedes, para que podamos conversar sobre esas dudas y preguntas que tengan en este momento. ¿Listo? No sé de pronto si alguno tiene dudas, preguntas, inquietudes. Luis Alfredo, Luis Alfonso, Profe. Rocío, Jennifer, Edwin. Hola, profe. Bueno, toda de pronto los detalles de las demás presentaciones está ya montado, ¿cierto? Todo eso está ahí en el Sí, programa, señor. un programa para poder de pronto guiarnos ahí con un poquito más de calma. Y para el caso de pronto de que necesitemos una tutoría como hizo el semestre pasado, también se puede agendar. Sí, me escriben, ¿sí? Y yo ya les digo, digamos, qué horarios hay disponibles. Pero en este momento, digamos que martes, jueves, alrededor de las 7 de la noche, creo que podemos empezar pues como a trabajar en ese espacio, ¿sí? Entonces, el martes y jueves a las 7, de 8 a 9, si no estoy mal, que fue que lo coloqué, en ese espaciecito podemos pedir esa tutoría. Ok, listo. Ya tú me dices qué martes o qué jueves, si a las 8, si a las 8:30, para que entonces podamos agendarla y la podamos dejar ahí en caso de que se requiera hacer algún tipo de seguimiento.
Listo, profe, igual yo le aviso. Creo que mañana tenemos un encuentro en la noche, entonces no sé si mañana de pronto Listo. se pueda, pero yo le aviso. Dale, pues. Muy bien. No sé, Luis Alfonso, Rocío, Jennifer, Edwin. Bueno, profe, de pronto no estaba ahorita antes de iniciar la clase y como le digo, tuve inconvenientes con la asignación de los módulos, de los cursos. Y la pregunta es, eh, Proyecto Integrador 2 va muy de la mano con lo que realizamos en Proyecto Integrador 1, Claro, claro. ¿cierto? Les estaba diciendo que el uno, digamos, nos permitió como estructurar o conceptualizar sobre eso que queríamos proponer. Ya en este 2 es trabajo de campo. Es ir a validar y conseguir la Ok. información real frente al interés de ese segmento de mercado para poder desarrollar esa iniciativa. Y ahora con relación a lo que estamos, bueno, ya hicimos aquella la estructura como usted dice, ahora bueno, vamos a hacer, no sé, de acuerdo a la Práctica. metodología que vayamos a escoger, si es a través de encuestas o la que hayamos escogido en el trabajo de campo, es estructurarla, por lo menos pienso que usted quiere ver si vamos a coger la encuesta, es como realizar esa guía de preguntas con la cual vamos a salir a la comunidad a realizarla y de pronto usted hacernos las correcciones que deban para poder estructurar, tener una buena lista de encuestas. Sí, súper buena En caso de que sea pregunta, la encuesta, profes. ¿no? Claro, claro. Entonces, el primer entregable de este proyecto integrador 2, digamos que es definir esas técnicas, por qué esas técnicas, por qué la van a aplicar, cómo la van a aplicar, ¿cierto? Y qué instrumento van a utilizar. Si es una encuesta, entonces, ¿cuál es la encuesta que van a utilizar? Pero hay que hacer una justificación de por qué esa es la técnica que vamos a utilizar y cómo la vamos a aplicar. ¿Listo? Y ya la segunda entrega es todo el resultado de haber aplicado ese instrumento. En este caso, para los que tienen encuesta, entonces pues tendremos que identificar ese tamaño de muestra sobre la cantidad de personas que debemos de encuestar. Y el ejercicio, el segundo entregable, es el resultado, la consolidación, la tabulación de esos datos y el análisis de esos datos que encontrar. Es muy importante también, y esta es una invitación, eh, para que vayamos trabajando sobre esas observaciones últimas que les decía el trabajo anterior, de manera que podamos unificar el trabajo al final, porque sí tenemos que hacer la presentación final del trabajo. Entonces, considera todo lo que trajimos del 1 y todo lo que estamos construyendo en el 2. ¿Ok? Ok, profe. Profe, una preguntita, perdón. Sí, sí. Ya sabemos que para la encuesta se tabulan los resultados. Sé que aún no vamos en esa parte, pero para el caso de la entrevista, ¿cómo uno desarrolla esa información que obtiene en el caso de la entrevista? Ok, también cuando tú vas a hacer la entrevista debes de realizar unas preguntas, pues debes de prediseñar unas preguntas. Y luego, al final, dependiendo de la información, tú vas a encontrar cómo registrarla en una matriz. Entonces puede ser, dependiendo de las preguntas, ¿qué quieres que te den las preguntas? Datos, no sé, voy a decir una cosa, hábitos de consumo, que te dé información sobre los gustos y los colores que prefieren las personas que van a ser parte de esta iniciativa. ¿Qué vas a evaluar? Y luego tendríamos que mirar cada una de esas respuestas, cómo hacemos para llevarlas a una conversión en datos. ¿Sí? O sea que depende del tipo de entrevista que se haga. Claro, claro Ah, que sí. ok. Entonces, ahí vamos a trabajar. Igual lo podemos trabajar, si no hay forma de pasarlas a una cuantificación, a una frecuencia, a una medición de cantidad de eventos lo podemos trabajar de forma cualitativa y le hacemos un análisis también a esos resultados que me van a dar a mí hábitos de consumo, frecuencias de compra, si no las puedo conseguir, si sé dónde las puedo conseguir, no en términos de frecuencia, de cantidad de veces que compra, sino de ubicaciones, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles son los lugares que más utiliza para comprar? Internet o espacios físicos. Eso me permite a mí luego llevarlo a datos, ¿cierto? ¿Cuáles son los hábitos y las frecuencias de consumo? Eso no me permite, eso de entrar en la encuesta es cualitativo, porque me va a hacer toda una descripción de ese escenario, pero cuando yo voy a llevarlo tal vez a una evaluación cuantitativa, soy capaz de traducirlo en datos. Entonces hay preguntas que las puedo aprovechar, otras nos vamos a ir con el análisis cualitativo. Listo.
Ok, gracias, profe. A ti. Bueno, no sé, por aquí Jennifer, Rocío. ¿No? Bueno, chicos, no, pues yo estoy feliz de poder encontrármelos nuevamente, de poderle dar continuidad a ese trabajo, como les decía. Qué rico que podamos entonces seguir trabajando sobre esas observaciones que ya traíamos, que podamos dedicarle un ratico más y vamos a hacer un ejercicio real de validación. Vamos a hacer un ejercicio académico bien hecho para que ustedes tengan realmente conocimiento de esas condiciones del entorno, de esas propuestas, porque sé que muchos de ustedes lo están llevando a la realidad de sus empresas. Entonces, pues quedo aquí súper atenta a lo que ustedes puedan necesitar para que hagamos un trabajo bien bonito y podamos tener al final una muy buena propuesta para todos ustedes en la institución, para este bloque. Quedo súper atenta a los que requieran tutoría, como les digo, martes y jueves entre 8 y 9 de la noche estoy pendiente para que las podamos programar y podamos resolver las inquietudes que se vayan presentando entonces en la semana, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Sí, Listo, Bueno, señora. profe. ustedes por haber venido el día de hoy, que descansen. Que descanse, que Igualmente, tenga linda noche. feliz Gracias, noche. profe, igualmente. Feliz noche. Y acuérdense pues que tenemos una actividad Igualmente, por hoy. feliz noche. Profe, el link del video.